quede grabada. El tema es el tema 1 del segundo parcial. ¿Todo ser humano merece tener derechos? Es una pregunta. Y los derechos que todo ser humano debería de tener, ¿cuáles son esos derechos, no? ¿Y quién los dijo? ¿Por qué se dijeron? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Dónde? Y entonces eso vamos a aprender el día de hoy, así muy brevemente. Le voy a preguntar a Carla, Carla que habla fuerte y siempre la escucho con claridad. El día de ayer tuvimos algunos problemas técnicos con la plataforma de Microsoft Teams. Y también a la hora de que di clase a los de primero, también hubo muchas fallas, pero yo después que vi el video y lo revisé con los de primero, me decían que me oía mal, que se oía cortado, se detenía la imagen. Entonces yo hice varios ajustes en mi máquina porque pensé que era mi computadora o que era la plataforma. Y estoy hablando de los de primero y no, o sea, en realidad vi el video y estaba perfectísimo, lo que significa que las fallas eran en los alumnos en su internet. Entonces no me extrañaría que hoy también pudiera alguien tener fallas, ¿no? Sí sería bueno que lo comenten si no me escuchan, si se oye cortado, pero también sería bueno que no se queden con la idea de si Karen, bueno, dice, maestro, es que no lo escucho bien, se oye cortado, y que inmediatamente Benjamín entrara al quite, ¿no? Yo sí lo escucho perfectamente. Cuando eso sucede, entonces es cuestión de tu internet, y ahí hay que tener pues un poco de paciencia, porque con una vez que se comente ya no es necesario maestro le digan 3 o 4 veces, es que no se ve bien, es que se corta, porque muchas veces no es del maestro, sino es del internet. Acuérdense que por así decirlo, transmito la clase y en el caso de ustedes, 20 usuarios reciben la clase. Entonces debe de haber 20 internets trabajando a la vez, ¿no? Y esos internet puede fallar, ¿no? En este caso, así fue como sucedió el día de ayer con los de primero. En el caso de ustedes, el día de ayer la plataforma sí no me permitió y de hecho un rato estuvo colapsado, o sea, ya no funcionó. Viendo estas situaciones y antes de empezar oficialmente la clase, hay la posibilidad de que utilicemos Zoom o Teams, perdón, o alguna otra plataforma, previendo pues que de repente Microsoft Teams nos ha dado algunas fallas, ¿no? De momento, bueno, seguimos. Entonces, yo le pregunto en este momento, comparto mi planeación y le pregunto a Carla Osorio, contéstame la pregunta, Carla. ¿Todos los seres humanos deben tener derechos? Fíjate la pregunta porque es capciosa, ¿eh? No, no es fácil decir sí o no, sino bajo qué situaciones o circunstancias. Carla Osorio. Todos los humanos deben tener, ¿cómo dijo? ¿Todos los seres humanos, todo ser humano ¿No? merece tener derechos? Es una pregunta. Y los derechos que todo ser humano debería de tener. Y luego dice abajo, ¿es posible la igualdad legal en una sociedad con muchas desigualdades? La igualdad ante la ley frente a la desigualdad de condiciones. ¿Tú qué opinas? Pues desde mi punto de vista, yo digo que sí se deben tener, bueno, todo ser humano supone que tiene derechos, Ajá. desde pues educación, derecho a una familia, no sé, tiene distintos derechos, entonces, según como dice la pregunta, sí debe tener derechos, bueno, según yo. Y se supone que se supone que eso se debería de respetar desde niños grandes. Pues sí, ¿no? Desde que naces, bueno, según aquí en México, en todo lo que es México, sí existen distintos derechos, pero hay otros países en los que no. Entonces, Ok, muchas gracias, Osorio. Cierra tu micrófono. Abra su micrófono, por favor, Josephine. Sí, aquí estoy. ¿Qué Ok, pasa? Josephine, fíjate lo que estoy en la pantalla subrayando, lo que estoy marcando. Lo voy a poner con letra roja. Fíjate, Josephine, a ver si me permite ponerlo. Ahí está. Dice, ¿todo ser humano con letra roja merece tener derechos? Esa es la pregunta. ¿Qué contestas, Josephine? Mm, está difícil, pero yo digo que es dependiendo a qué tanta ética tenga una persona.
Es que va por ahí, porque la pregunta dice, todo ser humano, y la palabra clave es merece, la palabra clave es merece. Entonces, lo que contesta Josephine es muy acertado, ¿no? ¿Todo ser humano merece tener derechos? Pues no, porque hay gente que es delincuente y él, por sus decisiones, merece no tener algunos derechos. Sin embargo, otros son inalienables, independientemente de lo que hagas, ese derecho lo vas a preservar hasta el día en que no, hasta el día que dejes de existir. Pero habrá otros derechos que por tus decisiones merecerás no tenerlos. Y nadie tuvo la culpa, ¿eh? Solo tú. Entonces piensen, vuelvo a repetir, en un delincuente que es sentenciado a cadena perpetua. Ah, es que es muy estricta la sociedad. Es que no debería de haber esas leyes. Bueno, nosotros no somos legistas, ¿no? No vamos a legislar hoy, ni estamos en clase de derecho, pero sí es bien importante saber que no todas las personas merecen tener derechos, merecen, que no se haga polémica por esto, porque de entrada puede sonar así como a discriminador, ¿no? Pero yo creo que se entiende en el sentido de que nuestros actos, estamos en ética, acuérdense, nuestros actos nos van a llevar ahora sí que a tener esas garantías o bien a perder algunas garantías, ¿no? Entonces, de entrada, ese es el punto. Gracias, Josephine. Vamos ahora a preguntarle a Benjamín, que nos ayuda de vez en cuando, ¿no? Con la clase. Yo sé que a algunos no les gusta hablar y a otros les gusta hablar mucho. Ojalá y puedan estar dispuestos a cuando les voy preguntando a los demás. Benjamín, abre tu micrófono, por favor. Aquí estoy. ¿Dónde, cuándo, a qué horas, quiénes decidieron definir cuáles son los derechos humanos? ¿Quién, cuándo, dónde, a qué horas, cómo? ¿Tú qué sabes de esas cosas? Uy, está cruel. ¿Una idea? Aquí O en sea, México, los derechos humanos, ¿quién los dijo? ¿Quién los escribió? ¿Quién los proclamó? ¿Quién los decretó? ¿Quién se los inventó? ok. Uy. Bueno, hay que tener un poquito de contexto, ¿no? Pues antes las personas no tenían derechos, o gran parte de las personas no tenían derechos, entonces existía algo que era muy feo, que se llamaba esclavitud. Entonces los Ah, esclavos no tenían más derecho más que a la vida, y eso a veces, ¿verdad? ujú. Si buscamos en el Google, aparece Bartolomé de las Casas. En México, eh, para ser más explícitos, fue a partir de la promulgación de la Constitución mexicana en los Estados Unidos, mexicana, ¿verdad? Estados Unidos. Y ya no. Ok, sí, por ahí va el asunto. Entonces, la pregunta sigue al aire para todos, ¿no? ¿Y quién define los derechos inalienables, por ejemplo, del ser humano? ¿Quién dice? ¿Será Dios? ¿Será las religiones? ¿Serán los sacerdotes? ¿Serán los cultos de ministro? ¿Quién define? Y bueno, lo que sí les puedo decir de entrada, los derechos son inalienables. En realidad nadie dice, hay una especie como de conciencia interna que determina lo que es y lo que no es. A eso se le llama así textualmente, se le llama la conciencia, ¿no? Y la conciencia te dice que aquel que es como tú, pues no puedes acribillarlo, no puedes matarlo. ¿Por qué? Porque implícitamente tiene un derecho. Así como tú, a la inversa, aquel que está enfrente de ti no puede llegar y quitarte la vida. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que le dicta a aquel y te dicta a ti que hay un respeto, ¿no? Entre la vida, porque la vida es preciada. ¿Por qué? Porque es un derecho inalienable. En realidad nadie lo inventó. El hombre lo fue entendiendo, lo fue descubriendo y fue así como fue legislando
aparecieron primero muchas constituciones. Una de ellas, dijo ahorita Benjamín, la Constitución de Estados Unidos, que fue de las primeras, allá por 1700 y tanto, pero también la Constitución de Francia. Con la toma de la Bastilla sabemos que fue como el inicio y el boom de todos esas independencias, ¿no? Comienza la toma de la Bastilla, después la independencia de los Estados Unidos y luego, en efecto dominó, se dan todas las independencias, la independencia de México, la independencia de Argentina, de Chile, de Brasil, de Bolivia, etcétera, ¿no? Y en esas independencias, pues lo que queríamos era el respeto. Decía Benjamín, que el esclavo deje de ser esclavo. ¿Por qué? Porque hay algo en mi conciencia que me dice que es un ser humano y luego tiene derechos inalienables. Pero hay un momento en la historia en que se plasma. O sea, sí entendemos que tiene derechos, derecho a la vida, que es uno de los más importantes, derecho a la libertad, etcétera. Sí tiene derechos, pero vamos a escribirlos, ¿no? Vamos a sentarnos y vamos a escribirlo. Entonces, ¿qué se escribieron primero, los derechos humanos o las constituciones políticas de los estados? Pues primero fueron las constituciones, y de hecho una de las primeras y más bien hechas es la de Francia, y luego la de Estados Unidos, y de ahí se derivaron todas las demás. Y de hecho una de las más bonitas constituciones es la de México. La de México se basa prácticamente en la constitución original de Francia, ¿no? Y tiene mucho de los Estados Unidos. Y luego se van a dar cuenta todos los países que pues las constituciones en realidad pues casi deberían de ser iguales, porque los derechos son básicamente los mismos en todo el mundo: derecho a la vida, derecho a la libertad de tránsito, derecho a salir de un país y entrar sin necesidad de visas, ¿sí? O sea, derecho a la familia, derecho a poderte casar, derecho a tener hijos, derecho a decidir incluso cuántos, ¿no? El artículo cuarto de la Constitución así lo expresa. Y bueno, pero ya más exactamente vamos a ponerle, anótale por favor y ayúdame a leer, Benjamín. La declaración. Ajá. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. Ok, entonces la fecha 10 de diciembre, el año 1948, ya hace 72 años de esto, de la Declaración de los Derechos Humanos, y ya existían los derechos, vuelvo a repetir, son inalienables al ser humano, por lo tanto existen desde que el hombre aparece en la tierra. Que se practiquen o no, ese es otro rollo, pero los derechos del hombre son inalienables. Vuelvo a repetir, uno de los principales derechos, el derecho a la vida, o sea, no quitarle la vida al otro. ¿Por qué? Porque tiene un derecho y yo lo voy a respetar. Obviamente cuando hay guerras, bueno, ahí dijéramos que los derechos pasan a segundo término, ¿no? Primero es lo que todo mundo sabe, ¿no? Y que los animalitos llevan como instinto, la supervivencia. Me matas o te mato. Estoy hablando en tiempos de guerra, cuando las constituciones o el Estado de Derecho se hace a un lado. En las guerras eso es lo grave, ¿no? Lo grave no es que se peleen, lo grave es que el Estado de Derecho se pierde. El Estado de Derecho es la ley que se aplica y que todos respetan. En las leyes se hace un lado, y es cuando decimos se ha perdido el Estado de Derecho, ¿no? Y la guerra nos provoca eso, ¿no? Que no se respeten los derechos a los terceros, porque primero está la vida, entonces me matas o te mato. Y entonces en esa Declaración de los Derechos Humanos, donde la ONU, Organización de las Naciones Unidas, convoca a los países más importantes del mundo, en este caso eran 56, entre ellos obviamente México, y se redacta lo que son oficialmente los derechos humanos. Y vamos a ver qué dicen los derechos humanos muy rápidamente, que no es parte de lo que la clase propone, pero yo quiero mostrárselos, ¿no? ¿Qué dice la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Cuáles son algunas de los derechos que tenemos? Y así a ojo rápido, pues ustedes consideren si el mundo, si México, si nuestro estado, Guanajuato, nuestra ciudad, y si concretamente tú los respetas, porque pues sí, podemos tener una carta preciosísima. Se dice que la Constitución mexicana es una de las más hermosas redactadas,
Lean el artículo 3º de nuestra Constitución, ¿no es precioso? Desarrollar mediante la educación todas las facultades del ser humano. O sea, es precioso lo que dice. La bronca es, ¿se cumple o no se cumple? Creo que ni siquiera lo intentamos, ¿no? Y ese es el problema con los derechos que vienen redactados o que están plasmados en una Constitución. Bueno, dice Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, inalienables, o sea, son tuyos desde siempre, inherentes, inalienables, son tuyos por ser humano. En realidad nadie te los regala. ¿No le deberías incluso de agradecer a Martin Luther King, ¿no? Martin Luther King, que luchó en Estados Unidos por los afroamericanos, es decir, por la gente de color, para que tuviera derechos. Bueno, hizo una labor Martin Luther King. Ni siquiera le debes de agradecer, no sé, a Carlos Marx, que por él tenemos 8 horas de trabajo en las empresas. En realidad los derechos humanos, vuelvo a repetir, son implícitos. Ahora, que hay algunos salvajes que no quieran respetarlos, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero los derechos son inalienables, son propios del ser humano. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados de temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Ajá. Entonces ahí lo que nos deja ver tras líneas este preámbulo de la declaración de la ONU es que nadie debe de imponer un credo, para empezar, ¿no? Hay una libertad de que tú creas en lo que tú quieras. Y bueno, aquí también es polémico, ¿no? Porque yo no quiero que todos crean lo que yo creo. Maestro Rubén cree en Buda y todos deben de creer en Buda como el maestro Rubén, o el maestro Rubén cree en Jehová y todos deben de creer en Jehová. O sea, yo no estoy imponiendo lo que yo creo. Lo que sí me da mucho pendiente, porque se ve, yo no me lo estoy inventando, se ve, como hay una libertad de credo, hay quien incluso inventa credos. Hay quien inventa credos y los da de alta ante nuestras instancias jurídicas. Es decir, ante Hacienda incluso puede registrar una asociación civil con un credo nuevo. Vamos a poner una religión que se llame la religión de los pitufos rojos. Y esa religión de los pitufos rojos, el líder es Papá Pitufo y le ponemos un nombre, ¿no? Y vamos a creer en que todo es holístico y todo se puede lograr a través única y exclusivamente de la veganía, comer cosas que no sean de origen animal. Entonces, o sea, y al rato va a tener 1000 seguidores, y está bien, y van a tener sus rituales, ¿no? Y van a tener sus formas de creer y sus formas de elevarse, ¿no? Al mundo de los espíritus, ¿no? Y a mí lo único que me preocupa es que Hacienda, por ejemplo, y el gobierno mismo, porque está en la Constitución política, que cada quien puede creer en lo que se le pegue su regalada gana, no te va a revisar ni te va a vigilar si lo que te inventaste es válido o no. O sea, no hay un registro o un parámetro tipo gobernación, ¿no? Un interventor de gobernación que verifique que ese credo realmente funciona y ayuda. O sea, al gobierno no le interesa. Y ahí es donde está lo delicado, ¿no? Que en la libertad de credo pudiéramos hacer mal uso de esa precisamente libertad, ¿no? Porque acuérdate que la libertad son garantías que en el ejercicio de esas libertades debe de combinarse con el respeto a la sociedad y al mundo en el que vivimos, ¿no?
O sea, yo no por mis derechos y mis garantías voy a afectar los derechos de los demás, sino aquella libertad o garantía está mal escrito, mal plasmada, ¿no? Entonces, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las naciones han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción más común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Y vamos a los derechos, así rápidamente. Artículo 1 de los derechos humanos propuestos por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, ¿no? Y que a la fecha así quedaron. Primer artículo, primer derecho humano inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y todos como están de razón, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ajá, ese es el artículo 1. Nacemos libres e iguales en dignidad de derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y ya desde este primer derecho, si no se cumple el 1, híjole, el 2, el 3, el 4, obviamente menos, ¿no? Y yo creo que este derecho, el derecho 1, en su segundo apartado, no se cumple. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pregúntense ustedes, ¿te comportas fraternalmente con tu hermano de cuarto, con tu compañero de clase, con tu vecino? Y pregúntale a los presidentes, ¿no? Pregúntale a Trump. Oye, ¿te comportas fraternalmente con tus vecinos de Arabia Saudita? ¿Te comportas fraternalmente con tu vecino del sur, México? Y a México pregúntale si se comporta fraternalmente con Belice, por ejemplo, o con El Salvador o con Honduras. Y a su vez a Chile, ¿no? Con Argentina, que son vecinos, y a Chile con Brasil, ¿no? Y pregúntense ustedes, ¿no? Todo lo que está pasando ahorita en todo el mundo, concretamente en Chile, están quemando los templos de manera salvaje, ¿no? Pregúntense si ese es un comportamiento fraternalmente los unos con los otros. Entonces, si el uno no se cumple, jóvenes, ahí nos vemos. O sea, ¿para qué ver un Estado de Derecho que está cuarteado, que está roto, que está corrompido en su artículo 1? O sea, si el 1 no funciona, los demás mucho menos, ¿no? Entonces, aquí sí habría que hacer un alto. De repente nos preguntamos, ¿y por qué vivimos en una sociedad tan injusta? Y la respuesta es, pues porque no cumplimos nuestros derechos, ¿no? Nuestras obligaciones no las hacemos. Entonces, en toda carta, Constitución Política, Constitución del Estado de Guanajuato, del derecho, en esta Carta de los Derechos Humanos Internacional, siempre va a haber obligaciones y garantías. O sea, hay una parte que te toca hacer, cumplir, y la otra que te toca gozar un beneficio, ¿no? Entonces, si no cumples con tus obligaciones, pues no puedes exigir tus garantías. Y en ese sentido, yo sí lo digo, ¿no? El mundo en este momento, 2020, está en una crisis fuerte de valores, donde todo el mundo queremos gozar de las garantías, pero nuestras obligaciones no las hacemos válidas, ¿no? Exigimos, lo digo en general, no por ustedes, alumnos, lo digo en general por la sociedad, exigen mucho y no ofrecen lo poco de derechos que tienen que cumplir, ¿no? Bueno, el 2, ¿me ayudas, por favor, Benjamín? El 2. Artículo número 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundamentada en la condición política, jurídica o internacional de país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona.
tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Ok, entonces si vamos a una palabra o a dos palabritas por artículo, en el uno pudiéramos decir, si lo quieren anotar por favor, artículo 1, somos libres e iguales en dignidad y derechos. El 2, tenemos los mismos derechos, los mismos derechos. Ajá, decía la pregunta del inicio, decía la pregunta, no decía como está aquí, ¿verdad? No decía, todas las personas tienen los mismos derechos. Decía la pregunta del inicio, las personas merecen, ajá, merecen, merecen, es bien diferente, merecen los derechos o tener los mismos derechos, y pues no, aquí depende de lo que tú vayas haciendo, ¿no? Puedes ir perdiendo derechos, tan solo el derecho a la libertad, ese se puede perder. Incluso el derecho a la libertad de expresión también lo puedes perder. El derecho, por ejemplo, al libre tránsito también lo puedes perder. Bueno, y para eso es bien importante conocer la ley. Artículo 3, Benjamín. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. A ver, aquí sí, perdónenme si alguien está a favor del aborto. Perdónenme, pero discúlpenme, no lo voy a decir. El artículo 3 no lo dice Rubén. Rubén solamente va a hacer hincapié. Rubén, profesor de ética, va a hacer hincapié en el artículo 3 de los derechos universales. Esta carta aplica para todo el mundo, no solo para México, no solo para los 56 que acudieron, aplica para todos, para los de Sudáfrica, para los de Europa, para los de Asia, para los de América, para los de Norteamérica, ¿no? Le aplica a Estados Unidos y deben cumplirlo, porque la ONU está vigilando su cumplimiento. Entonces, artículo 3, todo individuo de uno solo, o sea, cada uno y todos tienen derecho a la vida. A la vida. Entonces, ¿por qué tú o aquella le quiere quitar el derecho a ese individuo que está en el vientre? O sea, hay polémica en el sentido de que si es o no es un ser humano, que si, bueno, nos hacemos, o sea, vuelvo a repetir, los derechos son inalienables y vienen en el interior de nuestro ser. Entonces, que nos hagamos mensos es otra cosa. Pero en el fondo de su ser, una persona que mata en el vientre sabe, y pregúntenle a quien lo haya hecho, y le queda la conciencia por siempre, ese cargo de conciencia que va a ir arrastrando, es un lastre con el cual va a vivir toda la vida, ¿no? No hay alguien que haya matado en el seno, no solamente porque viola el artículo 3 de los derechos humanos, no solamente por eso, no solamente porque sea un crimen y que merece cárcel, al menos en México, o sea, no solamente por eso, sino porque como están en la conciencia los derechos, vuelvo a repetir, va a haber un lastre que te va a presionar toda la vida y te va a decir, tú mataste, tú mataste, tú mataste, y con eso basta, ni siquiera mereces la cárcel. Con eso basta, o sea, con ese cargo de conciencia que te va a lacerar, te va a lastimar, te va a flagelar toda la vida, con eso pagas, y pagas con creces. Por eso dicen muchos pensantes, ¿no? Filósofos sobre todo, algunos abogados, legisladores, que ni siquiera deberían de existir cárcel, porque la conciencia hace que paguemos todos nuestros males que hicimos, ¿no? Y la conciencia nos va a decir, nos va a deprimir, nos va a llevar incluso a la muerte, ¿no? Lo que hiciste estuvo mal, lo que hiciste estuvo mal, lo que hiciste estuvo mal. Entonces, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y volvemos otra vez, como el uno no se cumple, como no hay un respeto, ahí dijimos en el uno, fraternal, ¿no? Los unos con los otros, como hay quien asalta, como hay quien roba, como hay quien secuestra, como hay quien viola, como hay quien mata en el vientre. Y lo peor del caso es que muchas veces las leyes, que ese es el tema 2 que vamos a ver, si alcanzamos a ver hoy, el tema 2 dice, ¿todas las leyes son éticamente buenas? ¿Todas las leyes son válidas? Y pues vamos a darnos cuenta que no, que hay leyes, fíjate que hay leyes, que allá los de arriba, los legisladores,
han votado en su curul, porque acuérdate que tienen un tablerito con un botón rojo y uno verde. Estoy hablando de los legisladores, los diputados, y cuando se somete a votación una ley, lo único que hacen es apretar un botoncito si estás de acuerdo o no. Ve tú a saber, Benjamín, si estos diputados tienen una noción amplia de la ética, de los derechos humanos. Ve tú a saber si estudiaron la prepa y conocen por lo menos este mini curso que te estoy dando de los derechos humanos y de ética. Ve tú a saber si conocen a fondo lo mejor para las naciones, ¿no? O sea, si solo buscan su bienestar, pues es obvio que van a votar por lo que les convenga, ¿no? Y habrá leyes muy malas, muy chafas, sin embargo, que fueron legisladas, es decir, que están ahí haciendo mella, ¿no? En el Distrito Federal se puede abortar. Ah, maestro, pero no sea tan exagerado. ¿Qué tanto es abortar? Bueno, yo no estoy exagerando, te estoy leyendo los derechos humanos, lo que sí, lo que no. Síguele, por favor, joven Benjamín 4. Sí, se escucha un poquito diferente, es porque se apagó la... 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a una servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 5. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, el reconocimiento de su personalidad jurídica. Ok, 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igualdad de protección de la ley. Todos tienen derecho a igualdad de protección contra la discriminación y infrinja contra esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 10. Toda persona tiene derecho, de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial por la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Ok. Si se fijan y revisan lo que sería nuestra constitución política, pues prácticamente es una copia de los derechos universales. Revisan el artículo 1, prohibida la esclavitud, todo ser humano goza de las garantías implícitas en esta constitución, derecho a la libertad de tránsito, derecho a tener una familia, derecho a decidir los hijos que tú quieras tener, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de prensa, derecho a la libertad de propiedad, derecho a la libertad de profesión en el artículo 5, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente es una copia. O sea, los países, al hacer sus constituciones, se igualan con los derechos universales. Sí, porque obviamente los derechos humanos están por encima de las constituciones políticas. Entonces, en el orden primero rige los derechos humanos y por debajo está la constitución política del país y por debajo el Código de Derecho Penal de cada estado, del estado de Guanajuato. Y luego todas las demás leyes, ¿no? Las leyes de tránsito, las leyes comerciales, las leyes pecuniarias, etcétera, ¿no? Si te fijas, ninguna ley por debajo de los derechos humanos debe contradecir ni debe de decir algo fuera de lo que proponen los derechos humanos. Entonces, todo debe de ir alineado a esto que estamos leyendo, los derechos humanos. Y bueno, hay más derechos. Sí sería bueno darle una leída.
Por ejemplo, el 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, Benjamín, incluso el propio, y a regresar a su país. Aquí no habla de visa. Aquí no habla de visa. Luego Estados Unidos está violando los derechos universales. Si no sabías, la visa en el mundo, en el mundo, son contados los países con una mano que piden visa. Nosotros, como tenemos Estados Unidos bien cerquita, creemos que es normal. Creemos que es normal que para viajar a otro país tenemos que sacar una visa. Y eso no es cierto. ¿Quién dijo que hay que sacar visa? Eso se lo inventó Estados Unidos y, por cierto, viola los derechos humanos. Entonces tú nada más deberías, eso sí, llevar tu pasaporte. ¿Por qué tu pasaporte? ¿Por qué no la visa y sí tu pasaporte? Porque tu pasaporte es un documento personal del país donde naciste que tiene tus datos y te identifica. De hecho, yo estoy de acuerdo en que sin un pasaporte nadie debería de viajar, porque sin un pasaporte yo no sé quién eres. O sea, no puedes llegar a una ciudad sin decir, por lo menos, oigan, yo soy este señor y miren, mi país me da esa capacidad de poder moverme de un lugar a otro. Entonces, la visa es lo que Estados Unidos, y les digo, se cuentan con una mano, ¿eh? La mayoría de los países no piden visa, pero algunos se inventaron ese como derecho de poder infringir, de poder limitar la entrada a su país, al menos que saquen una visa que ellos mismos la dan y deciden a quién sí y a quién no. Entonces, pues es una violación a nuestros derechos. Pero nadie dice nada porque, bueno, quien la inventó fueron los Estados Unidos, que es el país más fuerte del mundo, y todo se le cuadran a Estados Unidos, ¿no? Es como el más grandote y el más fuerte, y mejor ni no le ponemos a los dimes y diretes porque pues nos termina ganando, ¿no? Entonces, artículo 13, acuérdate, libre tránsito. Este está interesante. El artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Tengo un conocido, concretamente es hermano de mi cuñado, que sufrió una agresión aquí en México hace unos 2 años, 3 años. Sufrió una agresión, lo lastimaron con un instrumento punzocortante, le hicieron 2, 3 piquetes y él consideró que su vida estaba en peligro y como tienen otro familiar, que no es nada de mí, que sabe de leyes y radica en Estados Unidos, le aconsejó en base a este artículo 14, ni siquiera a la Constitución Política de Estados Unidos, en base a este artículo 14, se fue a Estados Unidos este muchacho del que te estoy hablando, traía 2 o 3 piquetes, uno en el lateral del estómago, otro en la pierna y otro, no sé, pero tenía las pruebas físicas de que lo habían lastimado. Se fue a Estados Unidos, pasó caminando por la línea fronteriza, obviamente lo detuvieron y al detenerlos, si ustedes no sabían, cuando alguien intenta pasar no por el puente, sino por la parte de abajo, para cruzar el río, lo que llamamos como mojado, pues obviamente está la patrulla fronteriza, te detiene y te lleva a la cárcel, una especie como de barandilla, ¿no? Te llevan, te toman las huellas y te leen la cartilla, sabes que aquí no puedes entrar, al menos que tengas visa. Y entonces se llevaron a este conocido y este conocido, en base al artículo 14 de los derechos humanos, pidió asilo. Comentó que era mexicano, enseñó su pasaporte, enseñó su IFE, comentó que en el lugar donde él radicaba, que era Celaya, la vida era peligrosa y que a él precisamente y a su familia le estaban en riesgo su vida. Entonces mostró sus heridas y lo asilaron porque no le queda otra cosa, porque vuelvo a repetir, va en contra de los derechos humanos, no apoyar a una gente en una necesidad así. Entonces, para no hacer el cuento largo, esta persona ahora tiene trabajo, ahora tiene un permiso temporal de trabajo, ahora tiene una licencia de manejo, ahora tiene una casa que está rentando, ahora gana un dineral en Estados Unidos y con todas las de la ley está formalmente en los Estados Unidos. No le han dado residencia ni ciudadanía, tal vez nunca se la den, pero le dieron un permiso para trabajar. ¿Por qué? Porque está asiliado.
está en asilo político, gracias al artículo 14 de nuestra Constitución. Alguien dirá, tal vez, no sé, Jaralillo, no me la sabía, entonces me voy a dar unos moquetazos en la cara y voy a irme a la frontera por San Fernando, Tamaulipas, voy a pasar a McAllen y me va a detener la migra y les voy a decir que pido asilo político. Bueno, puede que te funcione, puede que no. No conoces cómo son de astutos la policía del borde, ¿no? La policía de Estados Unidos. No, son unos zorros, ¿no? Conocen hasta el último movimiento de tu ser, entonces posiblemente se den cuenta y te toman huellas y jamás vuelves a entrar ni siquiera con visa a los Estados Unidos, ¿no? O sea, se las haces, se las pagas a esos americanos que son muy astutos. Bueno, derecho a una nacionalidad, el 15, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Ya cuando la hormona te pica, entonces dice núbil, ya cuando tienes esa formación biológica y fisiológica, algunos le llaman, bueno, edad adulta, ¿no? En México concretamente, 18 años de permiso. Si el joven tiene menos de 18 años, pues debe de tener el permiso y la autorización de los padres para poderse casar. Eso no lo dice aquí, lo dice en la Constitución política. Aquí lo dice que ya cuando tienes la edad para casarte, pues te puedes casar. Fundar una familia. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Ya no es como antes, ¿no? Que el papá le buscaba al hijo la novia y lo hacían casarse a fuerzas con ella, aunque el chico no la conociera. Ahora no, ahora ellos deciden libremente. Derecho a la propiedad, el 17, nadie puede ser privado de su libertad. Libertad de pensamiento, si te fijas, vuelvo a repetir, es prácticamente la Constitución mexicana. Libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión. Libertad de cambiarse de religión, también es un derecho, lo puedes hacer si quieres, cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. Artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, también lo dice en el artículo 7 de la Constitución, ¿no? Libertad de opinión, de ideas. Reunión, el 20, 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho al trabajo. En nuestro caso es el 123 en la Constitución. Toda persona tiene derecho al descanso, a un nivel adecuado que le asegure una salud y un bienestar, ¿no? Bueno, aquí le vamos a dejar, estos son los derechos humanos que están por encima de cualquier constitución. Vamos a la plataforma y pues el tema no lo vamos a abarcar todo, pero sí ya la primera actividad, ya vi que por lo menos unos dos ya la subieron, ya la vamos a ir subiendo, la primera actividad de la materia de ética. Y dice en lo que es ya la temática concreta, dice, ¿todo ser humano merece tener derechos? La respuesta en general es que sí, para que lo tengan ahí plasmado. Sí, salvo las excepciones de aquellos que han violado los códigos de derecho y bueno, pierden ciertas garantías, ¿no? Los derechos que todo ser humano debería de tener, ¿cuáles son? Ya los vimos, los derechos humanos primero. ¿Es posible la igualdad legal en una sociedad con muchas desigualdades? ¿Es posible la igualdad legal en una sociedad con muchas desigualdades? Pues la respuesta ustedes la tienen, ¿no? Mejor que yo. ¿Es posible que podamos exigir la garantía de los derechos universales, los derechos humanos, en una sociedad violenta como Celaya, donde si te descuidas te roban, incluso hasta te secuestran? ¿Es posible esa igualdad? Ajá, ¿es posible aplicar los derechos humanos en una sociedad donde no se respetan las leyes? Y pues la respuesta tú la tienes, ¿no? No se necesita explicar. Y bueno, en un mundo ideal, en un mundo utópico, en la ciudad de
del Sol de Tomás Campanella o en la Ciudad de Dios de San Agustín, pues quisiéramos, ¿no? En la República de Platón, quisiéramos que todo fuera como lo soñamos, lo pensamos, lo anhelamos, pero la realidad es que cada quien tiene la sociedad que merece. Cada quien tiene la sociedad que merece. Y si México está sufriendo una sociedad llena de injusticia, pues es por lo que hemos dejado de hacer, ¿no? Dice que hay algunos derechos humanos que son antes que nada derechos individuales, como el derecho a la vida, ya lo explicamos, derecho a la vida, derecho a la libertad personal y a la libertad de pensamiento, por citar algunos, ya que su referencia siempre es individual y personal. Ajá, derechos individuales, también llamados inalienables, con los que prácticamente nacemos. O sea, entonces, una vez que es individuo o ser humano, tiene derecho a vivir. Tiene derecho a vivir, ¿no? Por eso, y solo por eso, México está en contra, todavía hasta el día de hoy, de la eutanasia, de la eugenesia y del aborto. Hasta el día de hoy, como país. Algunos estados lo han legislado de manera individual y concretamente la Ciudad de México ha aprobado el aborto. No así Guanajuato, no así San Luis Potosí, no así Querétaro, no así la mayoría que no lo han aprobado, ¿no? Porque acuérdate que en México, a pesar de ser todos parte del país mexicano, cada estado es independiente y legisla según sus propias decisiones, ¿no? Todos los estados pueden decidir. En Guanajuato se puso a prueba, se intentó legislar el aborto y en Guanajuato pared porque no, o sea, se rechazó y la propuesta se vino abajo. Entonces, en este momento en Guanajuato está prohibido abortar. Y el Código de Derecho Penal para el Estado de Guanajuato, que lo tengo aquí a la mano, déjame de una vez, te lo leo. El Código de Derecho Penal para el Estado de Guanajuato dice que quien aborte, entonces si te fijas ya son 3 constituciones o 3 leyes. El Código, los derechos humanos universalmente, la Constitución política del país y el Código de Derecho Penal para el Estado de Guanajuato, que es este, Código Penal y Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, que por cierto es muy interesante. Y déjame ver si tengo aquí a la mano el del aborto, aquí está. Anótale por favor, Carla, artículo 158, ya luego lo verifican en San Google, del Código de Derecho Penal para el Estado de Guanajuato de nuestro estado, ¿no? Dice, artículo 158, aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Lo voy a repetir por las que de repente se sientan feministas liberales, ¿no? Artículo 158. Aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. No dice que después de la 4ª semana o cuando ya tenga todos sus deditos o cuando ya sea completo, ¿no? No. Es aborto en cualquier momento de la preñez, es decir, desde el día en que se concibió, que puede ser hoy y tiene apenas 2 segundos de concepción el cigoto o la mórula, hasta el día en que da a luz la mujer, ¿no? En todos esos 9 meses, en cualquier momento, se va a considerar, al menos en el estado de Guanajuato, se considera aborto. Ahora, a quien aborte, 159. A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y de 5 a 30 días de multa. Y a quien cause el aborto, es decir, al médico o a la enfermera, con el consentimiento de la mujer, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y de 10 a 30 días de multa. Ojo que los días de multa equivalen a salarios mínimos, ¿no? Entonces, en realidad lo que tienes que pagar es muy poco. Le vas a pagar al Estado, te voy a decir cuánto más o menos. 30 días de multa equivaldrían como, pues, aproximadamente como a 6,000 pesos. O sea, una mujer que aborte pasará 3 años en la cárcel y tendrá que pagarle al Estado 6,000 pesos.
al día de hoy, 2020. Y una enfermera que ayude al aborto o un médico que lo practique, estoy hablando del estado de Guanajuato, hoy, 2020, hoy, por la cuestión de los derechos universales que estamos leyendo, derecho a la vida. A quien cause el aborto con el consentimiento de la mujer se le impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 10 a 30 días de multa. Entonces, para el que practique el aborto, también pueden ser los 3 años de prisión para la enfermera o el médico y hasta 30 días de multa. Por eso cuando alguien quiere abortar en Celaya, vas a encontrar en las paredes anuncios que dicen, embarazada, nosotros te ayudamos, total discreción. ¿Por qué dice así el anuncio? Pues porque es ilícito, lo que van a hacer es ilícito. Por eso te dicen que es total discreción, por eso nunca anuncian, por ejemplo, hospital materno, abortos al 2x1. No los anuncian porque es ilícito, violan los derechos universales y los derechos de la Constitución política, ¿no? Bueno, si alguien en este momento quiere decir algo, ya hablé un buen y ya casi se acabó la clase, entonces, a ver, quiero que me digan qué opinan. Alguien levante su manita. Voy a pedirles que abran su cámara. En este momento están abriendo todo su cámara, por favor, todos abran su cámara. Todos abran su cámara, Benjamín, tú también no te hagas. Nayeli, tú también. Gracias, Carla. Eduardo, abran su cámara. Gracias, Elibet. Rosalinda, abran su cámara. Gracias. Bueno. Gracias, Fernando. Karen, gracias. Abran su cámara todos, por favor. Bien. Así viéndonos y sin apagar la cámara y antes de que cerremos, me gustaría que opinen. El tema, aunque no se ha terminado, ya lo damos por visto y les voy a pedir que hagan la actividad 1, los que no la hayan hecho, ya algunos ya vi que la hicieron. La actividad 1 de lo que está marcada como la 2.1. Ahora, como ya es segundo parcial, va a ser 2.1, 2.2. Entonces la 2.1 ya comiencen a subir, así tal cual está en la plataforma, como lo indica la plataforma. Y, ¿Profe, cuál? ¿Perdón? ¿Cuál había dicho? ¿La 2.1? Ajá, la 2.1. Los que no la hayan hecho esta semana hay que subirla y espero que ya el viernes de esta semana yo la pueda retroalimentar. Y entonces ahorita nadie haga la 2, por favor, Benjamín, no te me adelantes. La 2 de ética no la hagan. Los que no han subido la 1, suban la 1 toda esta semana. Hoy es martes, tenemos hasta el viernes para yo poder retroalimentar. Con toda libertad, confianza y en su opinión personal, de veras, se los voy a agradecer. A mí me gusta que las cosas las digan así, por eso abrimos la cámara de frente. Si alguien tiene una opinión un poco diversa a lo que se dijo en esta clase, que obvio, no es solo mi postura, aunque coincido casi en todo lo que los derechos humanos comentan. Si alguien está con una postura un poco diferente o difiere, dígalo por favor, no pasa nada. No se vayan, no la paguen. Yo sé que ya se acabó la clase, pero quiero que escucharlos. Adelante, Karen. ¿Qué opinas de lo que vimos? Los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a libre tránsito y concretamente la violación de los derechos humanos con el aborto. ¿Qué opinas concretamente? Abre tu micrófono. Pues yo estoy en contra de lo del aborto Sí. y sobre las otras de las leyes que tenemos, pues no todos podemos tener los derechos. ¿Por qué? Porque pues hay personas que son delincuentes, como usted lo comentó hace rato, y no tienen el derecho. ¿Por qué? Porque ellos están rompiendo a la misma vez con los derechos de otra gente. Muy bien. Y tú, sinceramente, sí comulgas, sí estás de acuerdo con eso, con esa forma de pensamiento. O sea,
o tú consideras que la mujer puede decidir mientras el bebé no nazca y tomar esa decisión si ella quiere de abortar? Te escucho. Está bien. ¿Por qué? Porque pues nadie, ninguna mujer tenemos el derecho para decidir por otra persona y más si se trata de un bebé. O sea, no podemos quitar la vida a alguien, no tenemos ese derecho. Ok, pues muchas gracias Karen y a todos. Les voy a dar dos preguntas, contesten una de las dos en el chat y con esto cerramos. La primera pregunta se las voy a volver a contestar porque estoy seguro que no la anotaron. La primera pregunta es, menciona el sustento del aborto en Guanajuato. Menciona el sustento del aborto en Guanajuato. Y te lo voy a decir una vez más. El sustento, lo que vas a poner es artículos 158 y 159 del Código de Derecho Penal para el Estado de Guanajuato, que prohíben el aborto. ¿Qué más sería? Artículos 158 y 159, estoy mencionando la primera pregunta, dando respuesta, y sustentan que el aborto está prohibido y a quien provoque el aborto, tanto a la mujer que lo haga, como a los que estén de acuerdo con él, esposo, novio, doctor, enfermera, se les impondrán de 6 meses a 3 años de cárcel y de 5 a 30 días de multa. Lo dice el artículo 158 y 159 del Código de Derecho Penal. Pregunta 2, por el que la quiera responder. Pregunta 2. Y última, la que quieran, solo uno de las dos. ¿Cuándo, quién y dónde se promulga los derechos humanos? ¿Quién, cuándo y dónde promulga los derechos humanos? Y la respuesta está aquí, también para que la puedan contestar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. 56 países asistieron y nadie votó en contra. Solo se abstuvieron Arabia Saudita, la Unión Soviética. Entonces, ¿quién? La ONU. ¿Cuándo? 10 de diciembre del 48. ¿En dónde? En Francia. De mi parte es todo, jóvenes. Gracias. Nos vemos. Ah, no tomé la captura, jóvenes. Bueno, la tomo con Karen. Karen, no te muevas. Gracias a todos. Nos vemos, jóvenes. Que estén bien. Bye. Adiós, Karen. Bye, profe. Bye.